Yamaha ha fabricado instrumentos musicales por más de 100 años y ha fabricado equipos de refuerzo sonoro desde la década del 70. Hoy en día, los productos de refuerzo sonoro de Yamaha, desde los analógicos hasta las mezcladoras digitales, altavoces, procesadores de señal, mezcladoras y más, son utilizados en recintos alrededor del mundo, desde cafés hasta salas de conciertos. Los instrumentos musicales y el refuerzo sonoro son los dos lados de la misma moneda, la producción musical en uno de los lados y la reproducción musical en el otro. Entonces, no es de sorprender que el equipo Yamaha tenga un excelente funcionamiento. Debido a que nuestros equipos se encuentran tan bien diseñados, no necesariamente implica que cualquiera automáticamente sabrá la mejor manera de conectarlos y operarlos. El sonido y el refuerzo sonoro son características complejas que involucran ciencia, arte y experiencia práctica. El objetivo de este programa es el de explorar el refuerzo sonoro desde muchos ángulos, las partes individuales de los equipos y su funcionamiento, la forma de conectarlos, cómo utilizarlos y finalmente la forma en que la gente real enfrenta las situaciones reales. Este programa no da nada por hecho y no requiere conocimientos previos acerca del refuerzo sonoro. Simplemente asumimos que usted tiene razones para desear aprender acerca de esta materia, ya sea para los puntos de vista de desempeño, ingeniería, instalación o educativo. Debido a que este conocimiento es tan amplio y de constante evolución, encontrará muchas ligas a sitios de la red que pueden mantenerlo actualizado con soluciones y tecnología mientras estas son desarrolladas. Los principios, no obstante, permanecen constantes. Esperamos que este viaje de descubrimiento le aporte un buen entendimiento básico, tanto desde el punto de vista teórico como del práctico, de los sistemas de refuerzo sonoro, ya sea que usted busque operar, utilizar o simplemente entender qué es lo que ocurre. Así que dejemos que el viaje comience. Asistir a un concierto dentro de un estadio, escuchar al dúo local en un bar, prestar atención a su ministro, un orador, un candidato político, una larga porción de lo que usted escucha ha sido captado por uno de estos, un micrófono. El micrófono captura el sonido de un amplificador de guitarra, tambores o un piano y lo convierte en una señal eléctrica que puede ser amplificada, mezclada con todo lo demás y entonces salir a través de las bocinas para que todos le escuchen. Los micrófonos no varían mucho dentro del aspecto visual. Básicamente, todos los cilindros de metal de 4, 10 pulgadas a los que uno les canta o dirige hacia un instrumento o amplificador, pero existen cientos de micrófonos para elegir. Además, existen fundamentalmente diferentes tipos de micrófonos hechos para diferentes usos. Y debido a que un micrófono puede costar desde 50 centavos hasta $5,000, se hará usted un favor cuando entienda dónde y cuándo su dinero estará mejor invertido. Todos los micrófonos se ven similares, pero de hecho existen varias diferentes maneras de convertir los sonidos en señales electrónicas y esto es de resultado de la existencia de varios tipos de micrófonos que son fundamentalmente diferentes, cada uno con capacidad para una aplicación en particular o inclusive para cada diferente tipo de sonido. El tipo de micrófono que se observa más comúnmente sobre un escenario es el micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos funcionan sobre el principio de un diafragma adaptado a una bobina dentro de un campo magnético. Uno de los micrófonos dinámicos más populares en el mundo es el Shure SM58. Los micrófonos dinámicos son robustos y los modelos se encuentran disponibles para cualquier cosa, desde voces hasta amplificadores de guitarra o tarolas y en general no son demasiado costosos. De acuerdo, entonces, ¿por qué utilizar algo distinto?, se preguntará. Bien, los micrófonos dinámicos no son muy sensibles. En otras palabras, su fuente de sonido necesita estar demasiado cercana para que pueda ser captada. Esto es muy bueno para la mayoría de aplicaciones sobre el escenario, pero para algunos de los instrumentos más delicados, cuando el micrófono no puede ser colocado cerca de la fuente de sonido, se requiere un micrófono de condensación. Los micrófonos de condensación funcionan un poco diferente. También cuentan con un diafragma, pero son mucho más delgados y ligeros. Y en lugar de contar con una bobina móvil, es la presión de aire al que incide en un capacitor o condensador. Generalmente, los micrófonos de condensación son más sensibles que los dinámicos. Muy bien,
Entonces, ¿por qué no se usan solamente micrófonos de condensación? De acuerdo, acompañando a esta sensibilidad vienen ciertas consideraciones de manejo. Usted deberá manejar un micrófono de condensación con mayor cuidado que un micrófono dinámico debido a la electrónica adicional requerida para que el micrófono funcione, aun cuando actualmente se encuentran disponibles nuevos modelos diseñados específicamente para aplicaciones de sonido en vivo, de hecho, convenientemente robustos. Eso significa que a los micrófonos de condensación particularmente no les gusta el agua y debido a que son más sensibles son sometidos al manejo del ruido. Tampoco, usted deseará un micrófono que capta todo lo que sucede sobre el escenario. Claro, usted desea que el cantante sea escuchado mientras canta, pero cuando no desea que el micrófono capte todo lo demás que está siendo tocado sobre el escenario al mismo tiempo. Además, alguna forma de poder externo es requerida para esta electrónica. Puede conectar una fuente externa de poder o utilizar una mezcladora que provea poder fantasma, Phantom Power. Todas las mezcladoras Yamaha cuentan con esta característica. ¿Y qué pasa con los micrófonos de radio o inalámbricos? La parte faltante más obvia de un micrófono inalámbrico es el cable. Un micrófono convencional convierte el sonido en una señal eléctrica que viaja por el cable hacia su mezcladora. Un micrófono inalámbrico también convierte la señal eléctrica en una señal de radio que es transmitida a uno de estos, un receptor, el cual entonces convierte la señal de radio nuevamente en una señal de audio que puede ser alimentada dentro de su mezcladora como si fuera una señal normal. ¿Un micrófono sin cables con que tropezarse? ¡Brillante! Bien, entonces, ¿por qué no todo el mundo utiliza uno de estos? Bueno, a pesar de que los sistemas inalámbricos han mejorado más allá de lo creíble, desde los primeros días cuando los receptores no solamente captaban la señal de su transmisor, sino también los transmisores de radio de la policía local o la de los servicios de taxis, estos aún requieren los cuidadosos ajustes, especialmente si varias personas necesitan utilizarlos dentro del mismo escenario y donde cada persona requiere transmitir en su propia frecuencia de radio. Además, comparados con los micrófonos convencionales, estos son mucho más costosos. Los micrófonos inalámbricos se encuentran en todas formas y tamaños, desde micrófonos de mano como este, hasta pequeños micrófonos que se prende a su camisa, hasta micrófonos que se fijan a aditamentos ajustables a su cabeza que los hace virtualmente invisibles. Depender solamente de micrófonos inalámbricos no es probablemente una buena idea, a menos que usted cuente con el dinero y el personal para asegurarse que todo se encuentra bien conectado, manejado y mantenido. Usted puede pensar que todo lo que requiere para utilizar un micrófono es tenerlo encendido y cantarle, hasta cierto punto, pero algunos micrófonos captan fuertemente la señal desde una dirección y solamente un poco de esa en otra dirección. Y exactamente el cómo o el dónde se configura un micrófono para captar el sonido es llamado patrón polar. Esto es especialmente importante para el escenario, debido a que logrará el mejor sonido del escenario si cada uno de los micrófonos que utiliza solamente capta la señal que usted desea captar y no la totalidad de los ruidos extraños. Lo contrario también es cierto. Usted quiere que sus micrófonos capten todo el sonido o sonidos que requieren captarse y no solamente, digamos, la mitad de la sección de metales o a uno de los vocalistas del coro. Un micrófono que ofrece algo llamado cardioide o patrón en forma de corazón capta principalmente el sonido desde el frente y de los lados y casi nada de atrás. Este tipo de patrón polar generalmente es más deseable para sonido en vivo, ya que evita los sonidos que vienen desde la parte lateral y la trasera del micrófono. Un patrón omnidireccional capta el sonido de todo el entorno. Los micrófonos omnidireccionales no son generalmente empleados por el sonido en vivo, excepto en el caso de los micrófonos teatrales o los ajustables a la cabeza. Existen también otros patrones polares, pero para el refuerzo sonoro cardioide en vivo y sus primos cercanos los supercardioides y los hipercardioides son realmente las únicas opciones. Si usted cuenta con el presupuesto para gastar miles de dólares en micrófonos, es grandioso. De manera realista, usted tendrá que comprometerse y hacer concesiones. Y de hecho, eso está bien para casi todas las aplicaciones más sofisticadas para presentaciones en vivo. Micrófonos como el Shure SM57 y SM58 no se han convertido en estándares de la industria por accidente. Pueden utilizarse en voces, amplificadores, tambores. Se comportarán excelentemente y posiblemente solo lo defraudarán si los deja caer dentro de un vaso de cerveza o son aplastados. Así es. De hecho, a la mayoría de los micrófonos no les gusta el agua. Mientras se puede clavar a unos clavos con un SM58, siempre es conveniente colocarlos dentro de un estuche. De acuerdo. Ahora que he escogido el micrófono adecuado, ¿cómo se utiliza? Esta no es una pregunta tan tonta como podría sonar, debido a que la colocación de micrófonos y las técnicas de micrófonos son factores de importancia crucial para el refuerzo sonoro exitoso. Una de las reglas obvias dicta que cada medida en que se coloque más cercano el micrófono a la fuente de sonido más ruidosa será la señal. Pero escuche los cambios cuando movemos este micrófono frente a un amplificador de guitarra. Con el micrófono apuntando hacia la bocina,
el sonido resulta verdadero, pero podría resultar un poco fuerte si es apuntado directamente hacia el cono de la bocina, moviéndolo hacia los lados o volteando el micrófono hacia los lados de tal forma que hacemos lo que se llama sacarlo fuera de él. Esto con frecuencia suavizará el sonido. Usted puede utilizar un soporte de micrófono normal con el boom o enrollar el cable a través de una de las manijas del amplificador y colgar el micrófono a un costado del gabinete. Esta es una técnica perfectamente legítima. Ante todo, no tema experimentar. Usted no desea que el micrófono de su amplificador se mueva durante la ejecución, pero cuando se trata del movimiento de las voces, esto es inevitable. Así que veamos esta parte llamada técnica de micrófono. Es posible que un micrófono no sea un instrumento como tal, pero existe definitivamente una técnica para utilizarlo. Observe un concurso de talentos amateurs y frecuentemente notará un gran cantante cuya voz se hace más sonora y más suave mientras se mueve alrededor del micrófono, algunas veces incidiendo el elemento en el punto muerto del micrófono, otras veces cantando fuera de este. Observe a un profesional consumado. Sí, él también moverá el micrófono, pero aquí notará que este, de hecho, manipula el sonido, el tono y la intensidad de su voz dependiendo de qué tan alto cante y de lo cerca que le canta el micrófono. Cuando canta cerca del micrófono, lo hace de manera relativamente suave y obtiene un tono profundo y rico gracias a algo llamado efecto de proximidad. Mientras incrementa su propio volumen, proporcionalmente aleja el micrófono o mueve su cabeza de forma que a pesar de que su voz parece hacerse más fuerte, de hecho, lo que se escucha es simplemente un gran nivel de intensidad. En otras palabras, usted no es repentinamente ensordecido por las voces. Esto y más se llama buena técnica de micrófono. Cuando usted prueba o ajusta su micrófono sobre el escenario, necesita ajustar sus niveles de manera que cuando cante o hable suavemente tanto el tono como los niveles sean buenos. Y cuando cante muy alto, la señal no sobrecargará la mezcladora y la distorsionará. El mayor enemigo de las presentaciones en vivo es la retroalimentación. Es este ruido molesto de silbido ocasionado cuando un micrófono escucha un altavoz cercano y generalmente la culpa es echada al micrófono. La mezcladora es el cerebro de su sistema de refuerzo sonoro. Una amplia variedad de fuentes de sonido son enviadas dentro de la mezcladora: micrófono de voz, instrumentos y amplificadores microfoneados, un reproductor de CD, y la mezcladora los procesará y balanceará a todos en un sonido unificado o mezcla para que el público la escuche. Es un procedimiento complicado y ciertamente uno no se convierte en un ingeniero de sonido experto de la noche a la mañana. Una vez dicho esto, entender una mezcladora no es, de hecho, tan prohibitivo como podría parecer a primera vista. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece que tiene que aprenderse un panel entero lleno de perillas y faders, una mezcladora está construida con algo que llamamos módulos de canales, todos los cuales cuentan con controles idénticos. Entonces, conozca los controles de uno de los módulos del canal y los conocerá todos. Por supuesto que una mezcladora tiene más que módulos de canales. Una mezcladora tiene más cosas conectadas que cualquier otro equipo en el sistema de sonido. Las señales que entran son conocidas como entradas. Las señales que salen son conocidas como salidas. Esta es solo una mezcladora independiente, la cual es conectada a un amplificador y a las bocinas. Algunas mezcladoras también incluyen amplificación y son conocidas como mezcladoras de poder. Nos ocuparemos de estas un poco más adelante. En las mezcladoras independientes, las entradas se encuentran normalmente situadas aquí, en la parte trasera, a pesar de que algunas veces encontrarán mezcladoras con las entradas justo detrás del panel principal. Aquí es donde se conectan los cables de los instrumentos y los micrófonos, y cada una de estas se conecta a un canal individual en la mezcladora de tal forma que se pueden efectuar los ajustes necesarios para ese sonido en particular. Notará que cada canal cuenta con dos conectores de entrada. Una es de una conexión multipin balanceada llamada XLR, la cual es principalmente para los micrófonos, y la otra, una entrada macho de un cuarto llamada línea, la cual esencialmente es utilizada para casi todo lo demás. Las mezcladoras son utilizadas para procesar el sonido, y esto algunas veces involucra el uso de efectos especiales de audio.
a pesar de que algunas mezcladoras pueden incluir un procesador de efectos integrados. Es posible que usted desee utilizar un procesador de efectos y estos se conectan también en la parte trasera. Existen dos formas de conectar unidades de efectos especiales a una mezcladora. La primera es hacerlo en un canal individual mediante una conexión de 2 vías llamada punto de inserción. Esta forma la utilizará para un equipo que está diseñado para utilizarse solamente en un sonido y un canal y sonar a la vez, como un compresor limitador. La segunda forma es dentro de un circuito llamado bus auxiliar, el cual permite que cualquier sonido haga uso de efecto. Usted utilizará este método cuando use, por ejemplo, una unidad de reverberación digital. Un bus auxiliar es simplemente una pieza especial de cableado dentro de la mezcladora que puede ser manipulado internamente mediante otros canales o controles, como por ejemplo las paradas de la ruta de autobús. Entonces, tenemos una cantidad de fuentes de sonido y procesadores de efectos entrando en la mezcladora. ¿Cómo sale el sonido? Todas las mezcladoras tienen por lo menos un juego de salidas que pueden enviar un balance diferente o mezcla hacia un sistema de amplificación diseñado para los músicos o ejecutantes sobre el escenario puedan escucharlo de manera que también puedan monitorearla o para escucharse a sí mismos y a los demás. Esto es llamado sistema de monitoreo y esa mezcla saldrá fuera de su propio juego de salidas en la parte trasera. Para completar nuestra inspección del panel frontal, las otras perillas y faders a los lados de los que se encuentran en el módulo de canales, relacionándolos con los efectos, el monitoreo y las funciones de grupo. Hemos identificado algo llamado módulo de canales. Pero de hecho, ¿qué es lo que éste hace? Un módulo de canales es simplemente una línea o módulo de controles que se encuentran relacionados con un solo canal de entrada individual. Una mirada rápida a un módulo de canales le dirá mucho acerca de la mezcladora. ¿Qué tipo de ecualizador o control de tono le ofrece? ¿Qué tanta flexibilidad existe en términos de monitoreo y parcheo, patching para efectos? En la parte superior se encuentra una de las áreas más cruciales de la mezcladora, la entrada. Esto es importante tanto en términos de calidad de los componentes y el cuidado que debe tener en función del ajuste del nivel de entrada. Este es el punto en el cual su fuente sonora entra en la mezcladora y la fuerza de esta señal es administrada mediante el control de ganancia, algunas veces llamado trim pot. Este regula la fuerza de la señal de entrada. En algunas mezcladoras también puede encontrar un interruptor pad para atenuación instantánea. Algunas veces encontrar un interruptor de relleno pad y un control de ganancia. Saber cómo ajustar estos controles es muy importante. Si un sonido se levanta con el pie izquierdo, por así decirlo, es casi imposible corregir el problema más adelante. Quien haya dicho la frase, arréglalo sobre la marcha, ciertamente nunca hizo una mezcla en vivo. En primer lugar, deberá asegurarse de que la fuente de sonido entra a la mezcladora a un nivel que le entregará una señal limpia, por ejemplo, sin distorsión, tanto como le sea posible. De tal manera, usted deseará que todas sus fuentes de sonido cuenten con la misma fuerza de señal. Necesitará hacer ajustes en esta etapa debido a que diferentes equipos entregan el sonido a niveles diferentes. Los micrófonos entregan señales débiles y por eso requieren una amplificación inicial mayor. Los teclados electrónicos, unidades de efectos especiales o reproductores de CD producen una señal inicial mayor, así que no requieren tanta amplificación. La razón de configurar la ganancia de entrada es tan importante que si usted no obtiene señal dentro de la mezcladora, la señal no será suficientemente fuerte para incrementar el volumen de salida y se añadirán ruidos y siseos. Malas noticias seguramente. Aún peor, si tiene mucha señal de entrada, el sonido se distorsionará. Si el sonido tiene distorsión en la etapa de la entrada, nunca podrá eliminar esta distorsión. Es como tratar de acarrear una cubeta de agua llena hasta el borde. Siempre se derramará. Lo que necesita es quitar un poco de agua y entonces acarrearla. Estas decisiones iniciales son cruciales en lo que se refiere a su estructura de ganancia. Básicamente mantener su mezcladora y mezcla tan libre de distorsión o ruidos extraños como sea posible. Una buena estructura de ganancia es esencial si desea que su mezcla suene limpia y vigorosa. Es muy importante contar con una estructura de ganancia adecuada. Sin esta, usted se encuentra 10 pasos atrás. Para ajustar adecuadamente la ganancia, coloque el canal de fader a 0 decibeles o unidad de ganancia. Entonces, pida al ejecutante que le envíe la señal más fuerte o ruidosa que utiliza para tocar o cantar. Efectúe su ajuste de manera que el LED de nivel o de pico de ese canal llegue justo al rojo.
Si su señal de entrada apenas registra algo, entonces necesitará incrementar la ganancia. Si la señal es muy caliente o ruidosa, como esta, necesita bajarla. Seguir prácticas de buena estructura de ganancia en cada una de las etapas que atraviesa el sonido es apenas la mitad de la batalla, cuando se trata de una buena mezcla. Armado con este arreglo de perillas, puede hacer que se sienta tentado a tratar de investigar qué pasa, ajustar controles de tono, añadir efectos y otras cosas. Pero de hecho, el sistema de sonido consiste en algo más que el equipo electrónico. Los ingenieros de audio profesionales saben que un buen sonido comienza en la fuente. De hecho, la mayoría de esas personas viven dentro de la regla de el que usa el ecualizador y los efectos lo menos posible, lo usa mejor. Si el cantante suena como si tuviera bronquitis o la tarola suena débil, lo primero que deberá hacer es asegurarse que el micrófono está colocado adecuadamente para captar el sonido de manera apropiada. Entonces, quizás desee intentar intercambiar el micrófono o sugerirle, como táctica, que el baterista afine la tarola e incluso reemplazar uno de los parches. El punto es que entre mejor sea el sonido original, la salida de la mezcla será mejor, debido a que no tendrá que compensar debilidades sobre las cuales usted tendrá poco control. Simplemente se hace que la ejecución sea más sonora. Algunas veces el ajuste de tono es necesario y es aquí donde los siguientes controles entran en juego. EQ es la abreviación de ecualización y todas las mezcladoras le ofrecen algún tipo de control sobre esta, ya sea mediante un simple incremento alto, medio, bajo o un corte como el de los controles de tono en un estéreo casero o el de un sistema sofisticado, en donde las frecuencias particulares de un sonido pueden ser aisladas y ajustadas. Analizaremos la totalidad de la ecualización en mayor detalle en otra escena. Por el momento, aquí tenemos 3 consejos prácticos para considerar la ecualización. 1. Utilícela escasamente. Demasiada ecualización casi siempre hará que un sonido sea poco natural. 2. Cortar o reducir el nivel de ciertas frecuencias, que puede ser tan poderoso como incrementar las frecuencias cuando se intenta mejorar un sonido o solucionar un problema. 3. Si no está descompuesto, no trate de arreglarlo. Si un sonido no requiere de ajuste de tono, no haga ninguno. Para ayudar a resolver algunos problemas específicos, existe un simple interruptor que automáticamente filtra los ruidos de tipos bajos o estruendosos. Se llama filtro de paso alto. Este interruptor es muy útil si desea reducir el ruido del viento en los micrófonos cuando se trabaja en exteriores. También puede proteger los altavoces de sufrir daños si alguien accidentalmente deja caer un micrófono. Las mezcladoras son codificadas con nombres abreviados para características particulares de sonido. Aquí tenemos otra, auxiliar, AUX. La tarea principal de una mezcladora es la de combinar múltiples fuentes de sonido en una señal unificada que sale a través de las bocinas. Pero eso no es todo lo que hacen. La mayoría de las mezcladoras cuentan con AUXes o buses de señal auxiliar que aportan requerimientos adicionales tales como la capacidad de añadir efectos a un sonido en particular y con la capacidad de entregar una mezcla para los monitores sobre el escenario. Ambas capacidades son controladas mediante los buses auxiliares y los controles, normalmente conocidos por su nombre abreviado AUX. Cuando se ve una perilla de control rotativo auxiliar en un módulo de canal, es simplemente otro control de nivel, ajustando la cantidad de señal desde ese canal a ese bus auxiliar en particular. Los buses auxiliares se presentan en 2 variedades, conocidas como pre-fader y post-fader. Algunas veces pueden contar con interruptores, como seguramente sucede. Si el bus auxiliar es de pre-fader, esto significa que su sonido está siendo enviado a los buses auxiliares antes de poder ser controlado por su fader de canal principal. Pre significa previo o anterior. ¿Esto qué significa? Significa que al ajustar el fader del canal principal, no se afectará la cantidad de señal que se dirige al bus auxiliar. Esto es importante ya que usted no desea, por decir, que una mezcla en el monitor cambie solamente porque un sonido en particular se ha incrementado o disminuido dentro de la mezcla principal. Suena razonable, ¿no? Entonces, ¿por qué no requerimos de un ajuste post-fader? Piense en los efectos especiales. Digamos que ajusta un buen efecto de la voz, un eco repentino o una reverberación. Si desea ajustar el nivel total de esa voz, también querrá ajustar lo que se envía al equipo de efectos. Así que existe auxiliar en post-fader. Post significa después del fader. Entonces, las dos siempre irán de la mano, justo como usted lo quiere. Pan, en otra forma abreviada para panorama, justo como suena. El control del paneo puede enviar una señal particular de entrada hacia el lado izquierdo, el derecho o justo al medio. Mientras hablamos del paneo, lo mejor es no panear señales completamente a la izquierda o a la derecha. En una configuración en vivo, muy pocas personas de la audiencia escucharán ambos lados de altavoces de la misma manera. Si panea completamente hacia la derecha, las personas de la izquierda del recinto probablemente no escucharán todo, ya que la mayoría de los interruptores y controles procesan o afectan activamente los sonidos. Otros solamente le ayudan a mantener el curso de las cosas. Esto puede ser muy importante cuando se tiene la presión de una presentación en vivo. Este interruptor, por ejemplo,
Le entrega una útil indicación visual de cuáles canales se encuentran encendidos y son enviados a las salidas principales de estéreo. Este pequeño interruptor marcado como PFL, que significa escuchar el pre-fader, le permite escuchar instantáneamente el sonido de ese canal en particular en los audífonos. No importa si el fader del canal está arriba o abajo, y esto es de gran ayuda para ayudar a verificar y confirmar las señales sin alterar la mezcla principal. El PFL también es de gran ayuda cuando se ajustan los niveles de entrada iniciales, ya que usted podrá hacer lo siguiente. A. Sin sonidos saliendo de las salidas principales, y B. Debido a que podrá utilizar el medidor del nivel principal para obtener ayuda visual adicional. Finalmente, se encuentra el fader, que incrementa o disminuye la salida del canal. Algunas mezcladoras pueden utilizar una perilla para esto, pero la función es la misma. Hemos cubierto mucho terreno. Recapitulemos. En la parte superior de este módulo de canales se encuentran los controles de entrada que le permiten ajustar el nivel de la señal entrando a un canal en particular. Esto es, seguido por los controles de ecualización que manejan el tono. Le siguen los niveles de señal auxiliar que envían cantidades variables de su canal para el monitor de mezcla o a un procesador de efectos conectado, y finalmente viene el control de paneo, el interruptor de encendido del canal y el fader del canal principal. Entonces, podemos observar que hemos cubierto más de las 3/4 partes de los controles en esta mezcladora. Suficiente teoría por el momento. Tomemos uno o dos instrumentos individuales y veamos qué sucede en la práctica. Lo primero con lo que me gusta comenzar es el bajo. El bajista tiene un buen amplificador que tiene una característica de línea de salida balanceada que hace que sea muy sencillo obtener un buen sonido del bajo dentro de la mezcladora. Solo necesito conectar un cable XLR largo desde el amplificador y conectarlo en uno de los canales de nuestra mezcladora. Entonces le pido al bajista que toque tan fuerte como él crea que tocará. Enciendo al escuchar prefader PFL y ajusto el control de ganancia de manera que obtengo una buena señal que apenas llega al nivel rojo, pero que no distorsiona. Este bajista utiliza mucha técnica con los dedos, así como golpeteo y estilo pop, de manera que inserto un compresor dentro del canal solo para suavizar un poco más las dinámicas. El sonido del bajo ya cuenta con suficientes graves, de manera que no necesito hacer nada para mejorarlo, pero me gustaría agregar un poco de ruido de medio rango al bajo para ayudar a hacer mejores cortes a través de la mezcladora. Algunas veces agregaré un poco más de high-end solo para ayudar a cortar a través de la mezcla. Una vez que me gusta el sonido, apago el PFL, elevo el fader del canal y verifico cómo suena en las bocinas principales. Ya que el bajista tiene un amplificador sobre el escenario, no existe motivo para enviar ningún bajo a la mezcla de monitoreo. Ya existe bastante volumen de este amplificador para que el resto de la banda lo escuche. Para la tarola, posicionaremos el micrófono apuntando justo debajo del parche. El baterista ha ajustado el parche y tenemos un buen sonido inicial. Una vez que tenemos el micrófono colocado, es muy similar al proceso anterior. Así como lo hice con el bajista, le pido al baterista que toque tan fuerte como lo hará en la presentación. Elevo el control de ganancia y ajusto el volumen hasta que obtengo una buena señal, pero no demasiado fuerte. Me gusta un bonito y rico sonido en la tarola, así que una de las cosas que haré será agregar un poco de ecualizador. No hay muchos graves en la tarola, así que no hay mucho que hacer al respecto, pero agregaré un poco de high-end para darle un buen chasquido, snap y un poco de rango medio, así como lo hice con el bajo, para darle un poco de retumbo. Una vez que me gusta el sonido de la tarola, apago el PFL, elevo el volumen del canal y escucho cómo se escucha a través de los altavoces. No importa cuál sea su fuente de sonido, esta es una forma típica de utilizar los controles en un módulo de canales. El objetivo de la mezcladora es producir una buena mezcla. Una buena mezcla es justo eso, una buena combinación de sonidos que se siente unificada y controlada, permitiendo que la audiencia disfrute la ejecución de un todo, no solamente la ejecución del baterista o del bajista. Lograr esto involucra muchas cosas, desde la calidad del sonido de los músicos sobre el escenario, a la ingeniería del sonido y la ecualización hasta la forma en que los diversos instrumentos son ajustados mientras la ejecución es llevada a cabo. Al igual que con la ecualización, menos generalmente es mejor. Si observa a un ingeniero utilizando los faders como si fuera un juego de video durante el evento, puede tener la certeza de que hay algo que está haciendo drásticamente mal o que es un completo novato. Una de las formas de minimizar cambios inoportunos a los canales de los sonidos individuales es agruparlos como si fueran piezas similares.
Por ejemplo, si la batería en general no suena lo suficiente, se podrá suavemente elevar el nivel de cada uno de los tambores utilizando un simple fader. Y eso es lo que hace este fader, en el grupo marcado 1-2. En la MG164, usted coloca un canal dentro del bus de grupo simplemente presionando el botón 1-2. Usted puede monitorear con los audífonos lo que está siendo enviado al bus de grupo cambiando de grupo a estéreo. Por ejemplo, las salidas principales de estéreo, utilizando este interruptor. Obviamente, debido a que se desea ser capaz de controlar un grupo de instrumentos similares agrupados, aún deseará que sean enviados a la salida de la mezcla principal también. De hecho, habrá veces que desee una mezcla de subgrupo, como es frecuentemente denominada, pueda controlarse por separado si, por ejemplo, desea enviar la salida de mezcla de grupo a un equipo de grabación. Esto le permite enviar la mezcla de subgrupo al bus principal de estéreo o simplemente no. La MG164 cuenta con grupos 1 y 2 y un simple fader marcado como grupo 1 y 2. ¿Cuál es el punto de tener dos canales de grupos si solo tiene un fader? Se preguntará. Como frecuentemente es el caso, el control de paneo del canal puede dar efecto a una señal no solamente a la izquierda o derecha, sino también a los buses 1 y 2. A pesar de que cuenta con un solo fader en este ejemplo, existen dos conectores de salida de grupo que pueden enviarse. Por decir, todas las voces del grupo 1 y todos los tambores del grupo 2, simplemente asignando los canales adecuadamente utilizando el control de paneo. Hemos descubierto que los buses auxiliares pueden ser utilizados para el parcheo en los procesadores de efectos o para ajustar una mezcla separada de monitoreo. ¿Cómo se relaciona esto con la señal auxiliar y las perillas de retorno en la sección maestra de la mezcladora? Como recordará, el auxiliar 1 en esta mezcladora puede colocarse ya sea en pre o post-fader. En la posición de pre-fader, el auxiliar 1 será utilizado para alimentar una mezcla de monitoreo. Se ajusta de la siguiente manera. Sobre cada canal, usted controla el nivel que entra a la mezcla de monitoreo utilizando el auxiliar 1 en su módulo. ¿Necesita más guitarra en los monitores? Bien, eleve el nivel de la perilla auxiliar 1 del canal de la guitarra. Mientras tanto, en el lado maestro, el control de señal auxiliar 1 controla el nivel total de toda la mezcla de monitoreo que sale de su amplificador de monitoreo y las bocinas. El control de retorno auxiliar funciona como cualquier otro canal de entrada y algunas veces puede ser la entrada adicional muy útil, por decir, para un canal rápido o una señal de secuenciador. Y este controla el nivel de cualquier cosa parcheada dentro de una mezcladora por medio del conector de entrada auxiliar 1. El auxiliar 2 se encuentra ajustado a postfader, de manera que este es un bus que normalmente utilizará para un procesador de efectos estéreo. Nuevamente, el control auxiliar 2 controla la fuerza de envío que ingresa al procesador de efectos y el retorno auxiliar 2, la fuerza de la señal con efecto que regresa para ser añadida a la mezcla principal. Finalmente, esta perilla marcada como ST controla el nivel del auxiliar 1 y 2 que desea que entre a la mezcla de estéreo principal, por ejemplo, el sonido de salida frontal. Si usted tiene, por decir, una unidad externa de reverberación parcheada dentro del auxiliar 2, la belleza de este sistema es que usted puede enviar varias cantidades de cada entrada hacia la unidad de reverberación mediante la perilla auxiliar 2 sobre el canal respectivo. De manera que añade solamente un toque de reverberación en, digamos, la tarola y le pone un poco de reverberación a la voz. No decimos que necesariamente quiere hacer esto, pero ya tiene una idea en general. Cubriremos la forma de ajustar y utilizar los procesadores de efectos en detalle en la etapa de efectos. Ahora ya tiene todos los canales ajustados y balanceados de la forma que quiere. Los monitores y los efectos configurados a su gusto, todo lo que falta es ajustar esto, el fader principal, para elevar o disminuir el nivel de la mezcla completa mientras el público se vuelve más entusiasta o simplemente se van a casa. En esta escena concentramos las bases de mezclado. Claro que existe mucho más que aprender en términos de mezclado como un arte y mezclar dentro de la variedad de ajustes desde un templo a un club o un concierto y podrá aprender algunos buenos consejos de mezclado viendo las escenas de aplicaciones prácticas. Una mezcladora de poder es, como su nombre lo indica, una mezcladora con un amplificador de poder integrado. Aparte de esta obvia combinación de características, las mezcladoras de poder frecuentemente ofrecen un ecualizador gráfico e incluso un procesador de efectos digitales dentro de una sola unidad transportable, como podrá apreciar aquí en la Yamaha EMX68S. Comprensiblemente, existen características intercambiables entre los equipos todo en uno, con diseños amigables de componentes específicos que se enfocan en una sola cosa a la vez. Pero estas mezcladoras también pueden ser muy potentes.
Son diseñadas para hacer que los ajustes sean hechos tan rápido como sea posible. Conecte sus altavoces en la parte trasera, conecte los micrófonos e instrumentos y básicamente el sistema estará listo para funcionar. Se ha reducido el número de piezas que necesita. En lugar de contar con una mezcladora independiente por separado, un ecualizador y un amplificador digital de poder adicional, ahora cuento con una sola unidad que puede hacer la mayoría de las cosas que hacen estos equipos. Hay que hacer menos conexiones. El tiempo de ajuste es menor. Esto es mucho más simple para el operador. Esta es todavía una mezcladora. Ahora veamos cómo la EMX68S presenta sus controles de mezcladora en un espacio tan pequeño. Entradas. Debido a su diseño físico, las entradas se encuentran colocadas en la parte inferior en un lugar del superior. No desea un montón de cables que cubran el resto del módulo de canales, ¿o sí? Fuera de los 6 canales de entrada de la mezcladora, 4 ofrecen la opción de entradas XLR, balanceadas para micrófonos, además de conectores de 1/4 de pulgada alta impedancia y super alta impedancia. Las entradas Hi-Z son entradas de alta impedancia que le permiten conectar una guitarra o un bajo dentro de la mezcladora sin tener que utilizar un preamplificador. Aquí, opuesto al control gradual de la entrada de ganancia, simplemente tienen un interruptor de relleno que corta la entrada a los 30 decibeles si la señal es muy alta. Esto se hace para reducir los problemas de la configuración. Sobre los canales 5 y 6, tiene la opción de elegir XLR para los micrófonos o nivel de línea de 1/4 de pulgada para los sintetizadores, cajas de ritmos u otros equipos para nivel de línea. En una mezcladora de poder, más que darle completa flexibilidad en todos los canales, los diseñadores tienden a darle soluciones para distintos propósitos. Esta es la forma para configurar una pequeña banda utilizando la EMX68S. Y aquí vemos cómo la configurará para una conferencia con varios micrófonos y música grabada proveniente de un CD. Veamos la parte superior del módulo de canales. Tenemos 3 bandas de ecualización para todos los canales. Esta es una buena idea, ya que las mezcladoras de poder frecuentemente son utilizadas en espacios inusuales. Por ejemplo, no solamente en espacios dedicados a la música. Entonces es muy útil tener la capacidad de compensar para eventualidades como cuerdas rotas o posiblemente la acústica nula dentro de un bar o restaurante completamente alfombrados. En lugar de señales de bus auxiliares de salida abierta en el canal, como encontrará en las mezcladoras tipo consola. Aquí cuenta con un control de monitoreo dedicado, el cual es solamente una señal auxiliar configurada a prefader que le permite enviar la cantidad de señal requerida de un instrumento hacia una mezcla de monitor separada. Y un nivel de señal de efectos configurada como postfader, la cual permite enviar la cantidad requerida del instrumento a la unidad interna de efectos especiales. Esto es ambas cosas, rápido y simple. Bajemos y veremos un control de paneo para el posicionamiento izquierdo-derecho y en lugar de un fader de canal, el espacio dicta que requerimos una perilla de nivel de canal. Arriba a la derecha del lado maestro, los controles más llamativos son un par de ecualizadores gráficos, uno dedicado a la mezcla de monitor y el otro para la salida frontal de sonido. Contar con esta clase de controles puede ser crucial si usted trabaja en una variedad de lugares con características acústicas extrañas, si se encuentra rodeado de ventanas que reflejan los sonidos, o quizá se encuentra ejecutando en una boda al aire libre en donde el bajo simplemente se desvanece. Ya que esta es una mezcladora de poder, el panel frontal también le permite decidir cuánto del poder disponible será distribuido. ¿Está usando monitores? Si no, entonces podrá aprovechar el poder disponible para los altavoces principales. ¿Necesita puentear el sistema para darle más poder a una sola salida monaural? ¿Necesita conectar más altavoces u otro amplificador de poder? Las mezcladoras de poder Yamaha le ofrecen un procesador de efectos internos y aquí apreciamos una docena o más efectos clásicos, desde reverberación, eco, chorus, incluso distorsión en formas preconfiguradas de manera lógica. Y si desea incluir su equipo externo favorito, podrá hacerlo utilizando estos envíos y retornos auxiliares. Para trabajar en lugares pequeños, especialmente si de manera principal utiliza sistema de refuerzo sonoro para amplificar las voces y respaldar 1 o 2 instrumentos adicionales, tales como guitarras acústicas, flautas, bajo vertical, y especialmente si necesita disparar una secuencia y tocar al mismo tiempo, contar con tanto control en la punta de sus dedos no solamente es bueno, es esencial. Al final del día, literalmente, deseará apagar todo, desconectar sus micrófonos y amplificadores y colocar el equipo en la parte trasera de la camioneta antes que el último de los asistentes de esa noche encuentre las llaves de su auto. Con una mezcladora de poder podrá hacerlo. Una mezcladora digital aún es una mezcladora. Por ejemplo, su función principal es la misma de cualquier otra mezcladora: coordinar varias fuentes de sonido dentro de una mezcla unificada. La parte digital de la ecuación se relaciona en cómo lo hace y las opciones de control y flexibilidad que ofrece. Las ventajas del equipo digital son que se pueden almacenar y solicitar la configuración con el toque de un botón, además del uso de una computadora para proveer las características adicionales, tales como programabilidad y almacenamiento. Observemos en primer lugar los beneficios internos de una mezcladora digital.
A pesar de que el módulo de canales será muy parecido a su primo analógico, existe una mejora aquí. Solo podemos conectar el canal 1, por ejemplo. Se podrá enrutar a esa entrada a través de cualquier canal que desee. El enrutamiento interno es, en otras palabras, totalmente flexible. Además, a pesar de que puede contar con la misma cantidad de posibilidades de ecualización y efectos como las que tiene una mezcladora analógica, todas las configuraciones y niveles pueden ser solicitadas con el toque de un botón. Así es, no más garabateos en papel o tratar de recordar esa increíble configuración de ecualización que tenía para el micrófono del vocalista principal. Y esto se aplica a los faders de canal también. Así es, muy llamativo, ¿no? Como posiblemente comienza a comprenderlo, el mezclar es más que configurar de manera lenta los cambios que su sonido requiere. No hay duda, de seguro, del poder de tener la capacidad de solicitar las configuraciones al simple toque de un botón. Aquí, en la 01B96, puede solicitar múltiples escenas de manera completa con su configuración de efectos especiales. Esta es una increíble característica, especialmente si mezcla varias bandas en una sola noche, pero también es extremadamente útil para efectos particulares. Un rango de ecualización diferente para una balada, probablemente. Finalmente, como ya lo habrá notado, el poder de control de señal de efectos como la compuerta de ruido y los compresores es innegable. Pero también tome en cuenta el gasto de comprar varias compuertas de ruido o compresores, que es lo que necesita hacer para cada canal en una mezcladora analógica en la cual desea aplicar estos efectos. No es el caso aquí. Una compuerta de ruido y un compresor limitador se encuentran disponibles en cada uno de los canales de entrada. Podrá imaginarse, y estoy seguro de que algunos de ustedes podrán calcularlo, el ahorro que implica esto. Una mezcladora digital no solamente es una unidad sellada. Su naturaleza digital le permite ponerla en interfase con computadoras tanto para el almacenamiento y solicitud de información como para el control sobre la pantalla. Como vemos aquí en el programa 01B96 Studio Manager, el cual replica y de hecho expande los controles y la funcionalidad de la propia 01B96. Si viaja ligero, podría, por ejemplo, simplemente llevar sus configuraciones en una laptop y descargarla dentro de una mezcladora provista por el recinto en cualquier parte del mundo. Además, existe un amplio rango de tarjetas de expansión que le permiten añadir características y funcionalidad. Las mezcladoras digitales con posibilidades de disponibilidad fueron desarrolladas por Yamaha y continúan presentándose en todas las formas, tamaños y precios. Arriba, hacia la PM1D, podemos ver instalada aquí en el Centro de Ejecución de Arte de Cerritos, California. Pero todas tienen esto en común. Tome toda la diversión y entretenimiento que pueda tener con cualquier mezcladora de audio y añada la casi ilimitada flexibilidad que pueda tener cuando conecte los controles a su computadora. El propósito de un amplificador de poder es hacer que el sonido sea más fuerte. Hasta cierto punto, es tan simple como eso. Un amplificador bien fabricado y probablemente más costoso sonará mejor y tendrá menor distorsión que una unidad más económica. Uno mayor, en términos de poder de salida, amplificará el sonido más fuerte que un amplificador de salida más baja. Así que, ¿cuál es el misterio? ¿Dónde se encuentran las consideraciones? Una cuestión a considerar es que las personas no tienden a darse cuenta de lo importante que es la amplificación. Un buen amplificador de poder hará que su sonido sea limpio, claro y vigoroso. Lo hará tener vida. Un amplificador económico o uno que no sea compatible con el resto de su sistema podría hacer que su sonido sea débil y apagado. Aún peor, podría fallar por completo. Generalmente esto sucederá a la mitad de una presentación, después de todo el trabajo empleado en aprender a tocar un instrumento y aprender las canciones. Sí, la amplificación es importante. Los amplificadores de poder no son precisamente bonitos. Aquí tenemos un interruptor de poder. Una serie de LEDs que alertan sobre la temperatura, ya sea si se encuentra en modo de protección para prevenir el sobrecalentamiento o daños a los altavoces. Un típico amplificador de 2 canales cuenta con atenuadores para cada uno de los canales A y B, además de otros LEDs para corte, clipping y señal signal. Por ejemplo, ¿está encendido? Finalmente es posible ver las entradas de aire para el sistema de enfriamiento. Partiendo de esto, posiblemente note que el calor es una característica clave de un amplificador de poder. Ciertamente cualquier equipo eléctrico que genera poder, desde un amplificador de poder hasta una bombilla eléctrica, generan calor como su producto. El calor es inevitable, pero es un ejemplo para los circuitos electrónicos del amplificador, así que controlar este calor es extremadamente importante. En primer lugar, Yamaha diseña sus amplificadores para ser lo más eficientes posible en cuanto a la reducción de calor, pero configurar adecuadamente el amplificador a los altavoces lo conducirá definitivamente a la capacidad de evitar problemas. Retrocedamos un poco y analicemos las causas de este calor. El parámetro clave de un amplificador de poder es el rango de su salida de poder. Básicamente, ¿qué tan fuerte suena?
El rango de poder es medido en watts, pero el wattaje es solamente una parte del panorama. 200 watts pueden ser el doble de poder que 100 watts, pero de hecho la sonoridad o poder acústico sigue una escala logarítmica, lo que significa que cada vez que se duplica el volumen, un incremento de 10 veces en la potencia eléctrica es requerido. Así que el doble del volumen en diferencia de 100 watts, de hecho, requerirá 1000 watts, lo cual es la razón por la que existen tantos amplificadores de alto poder para elegir. La entrega de potencia es una cosa, la forma en que los altavoces reciben y manejan esa potencia es el otro factor a considerar. Y esto es una cuestión de la impedancia de altavoz, la cual es medida en unidades llamadas ohms. La relación entre watts y ohms suena detectivesco, ¿verdad? No solo determina qué tan fuerte sonará su sistema, sino también si el calentamiento del amplificador será manejable o no. La impedancia es una medida de la resistencia que el sistema de altavoces presenta al amplificador. Mayor impedancia se traducirá en menos wattaje, mientras que menor impedancia significa mayor wattaje. Mucha de la publicidad de amplificadores muestra rangos de potencia hechos a muy baja impedancia, lo cual hace que se vea muy bien en papel, pero de hecho es bastante erróneo respecto a la realidad, potencia utilizable que tendrá a su disposición. Entonces, ¿por qué no hacer que todos los altavoces funcionen a impedancias superbajas? Como en la mayoría de las cosas en la vida existe un balance. Si el amplificador cuenta con rangos de impedancia que son demasiado bajos, el amplificador no será capaz de darle potencia efectivamente al sistema sin generar mucho de su enemigo número 1, el calor. Y si la impedancia es muy alta, el camino por el que fluirá la señal será demasiado restringido. Todos los sistemas profesionales de altavoces Yamaha pueden tener impedancias nominales ya sea de 4 u 8 ohms, y eso los hace perfectos para utilizar con la mayoría de los amplificadores disponibles en el mercado actualmente. Hablaremos de eso más adelante en el programa. De hecho, la mayoría de las compañías profesionales de sonido no operan sistemas con impedancias de menos de 4 ohms, de nuevo principalmente para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de fallas. Si midiéramos un trozo de alambre con un multímetro, mostraría 0 ohms, sería nulo. La corriente pasaría justo a través de este. Un altavoz típicamente al cual me refiero cuenta con 8 ohms, de manera que ofrece alguna resistencia. Si coloco un altavoz de 8 ohms junto a otro de 8 ohms y los pongo en paralelo, obtendré una carga de 4 ohms, lo que significa que se encontrará más cerca de ser nulo que únicamente el altavoz de 8 ohms solo. Entonces, ¿puedo colocar 2 altavoces en un amplificador? Claro. ¿Puedo poner más? ¿Puedo poner 3 o 4? ¿Por qué no 20? Bien, entre mayor sea la cantidad de altavoces que coloque, obviamente me acerco más al cero, el punto muerto. Así que si tomo 2 altavoces de 8 ohms y los coloco juntos, obtengo una carga de 4 ohms. Si coloco 2 altavoces más de 8 ohms y tengo esta carga de 4 ohms y los coloco junto a los anteriores, obtendré una carga de 2 ohms. Si repito lo anterior, la carga descenderá nuevamente y así sucesivamente. Nunca obtendré 0, pero me acercaré. El amplificador, mientras más baja sea la impedancia, incrementa la temperatura de operación, además de incrementar la distorsión, debido a que la mayoría de los amplificadores solamente son diseñados para funcionar a 4 u 8 ohms. Así que mientras más me acerco al cero, el cual teóricamente no puede suceder, mayor distorsión obtendré y el amplificador funcionará de una manera más inestable. Así que lo que realmente se desea es evitar cargas de 2 ohms. Los amplificadores vienen en 2 sabores principales, un canal y 2 canales. Un amplificador de 2 canales puede utilizar sus 2 canales en varias formas. 1. Modo estéreo. Este le da potencia a un sistema total de izquierda a derecha, o como 2 amplificadores monoaurales individuales, uno, por decir, sus altavoces principales y el otro para su sistema de monitoreo. 2. En paralelo. Aquí es donde una señal de entrada es alimentada en ambos canales del amplificador. Utilicé en forma para enviar la misma señal a 2 sistemas de altavoces diferentes, y utilicé los atenuadores para el control de nivel. 3. Modo puente, donde el poder de cada canal es combinado en una salida monoaural gigante, duplicando el poder que se envía a un solo juego de altavoces. Este modo es generalmente utilizado por subwoofers y sistemas de altavoces grandes. ¿Ese es el final de la historia? No todavía. Un amplificador no necesariamente hace todo lo que usted necesita. Si trabaja con un sistema de monitoreo total, por ejemplo, seguramente deseará utilizar un canal separado de amplificación para darle poder. También, si trabaja una configuración de varios altavoces, como altavoces principales más subwoofers, requerirá amplificación separada para cada uno, además de otro equipo llamado crossover. Un crossover es una serie de filtros que divide una señal de rango total dentro de las diferentes bandas de frecuencia que los altavoces están diseñados para reproducir. Algunas unidades de altavoces tienen lo que se llama crossover pasivo integrado,
lo que distribuye la señal en sus controladores de frecuencias bajas y altas y las bocinas respectivamente. Miraremos esto más de cerca en la escena de altavoces. Un crossover activo, por un lado, como su nombre lo implica, le da el control sobre los rangos de frecuencia enviados a cada uno de los componentes. En otras palabras, sus subwoofers obtienen solamente las frecuencias bajas y los principales solamente las frecuencias medias y altas. Algunos amplificadores como los de la serie Yamaha P cuentan con un crossover activo integrado. Esto ahorra tanto dinero como problemas de cableado. Aquí, en el Yamaha P3500S, puede observar estos controles de filtrado estilo crossover en la parte trasera. 1. Los amplificadores no producen potencia. Convierten el poder desde la toma de corriente alterna. Los amplificadores de alto poder pueden requerir grandes cantidades de corriente, así que asegúrese de utilizar cables gruesos y evitar derivaciones de corriente, ya que éstas limitarán la cantidad de corriente disponible para el amplificador. 2. Asegúrese que los amplificadores no se sobrecalienten y tengan suficiente ventilación. Recuerde, el calor es el enemigo número 1 de los amplificadores de poder. 3. Trabaje alto con los amplificadores, pero no al máximo. Los amplificadores profesionales están hechos para entregar una muy alta salida de potencia. Una luz de corte destellando ocasionalmente es el indicativo de que ha alcanzado la máxima salida del amplificador. 4. Daños por distorsión. Daña sus altavoces, sus oídos, además de ser bastante rudo con los oídos del público también. Evite eso controlando los niveles de salida máxima. 5. No escatime en cables. Utilice cables gruesos para asegurarse que todo el poder que entrega el amplificador sea enviado a las altavoces. También debe evitar la longitud excesiva de los cables. Si sus cables son muy largos, está desperdiciando parte del poder que podría llegar al altavoz. Siempre tratamos de minimizar la cantidad de cable entre el altavoz y el amplificador, ya que esto suena mejor. No tiene caso de desperdiciar la potencia del amplificador calentando el cobre de los cables. Usted desea básicamente colocar su amplificador tan cerca de los altavoces como sea posible. Algunas veces, cuando no es posible, necesita los cables de 150 pies, pero todas las veces que utiliza los de 5 a 20 pies, está haciendo lo mejor. EQ es el diminutivo de ecualización, un término y técnica que nació de los principios de la industria telefónica, en donde la tecnología telefónica afectaba ciertas frecuencias en la voz y una forma de regresar esas frecuencias a su estado más natural y equivalente se hizo necesaria. Por extraño que parezca, a pesar de que la industria ha crecido alrededor de la ecualización en el refuerzo sonoro, es todavía de bastante utilidad tener en mente este propósito original, para hacer que el sonido entregado de manera electrónica suene más natural y real. En su forma más simple, el ecualizador es solamente controles de tono agudos y graves como las que se encuentran en un sistema de estéreo casero. Aquí, en las mezcladoras MG164, estos controles de tono tienen nombres un poco más sofisticados, alto y bajo, junto con el control medio. Estos nombres se refieren a un rango particular de frecuencias de audio y las perillas le permiten incrementar o cortar el nivel de las frecuencias de rangos altos, bajos o medios que se encuentran presentes dentro de cualquier sonido que atraviesa este canal, alterando las características tonales. De hecho, estas perillas controlan filtros que permiten que ciertas frecuencias en un sonido pasen a través sin ser afectadas, mientras son retornadas en otras frecuencias y permitiéndoles sonar más fuerte o más suave. Puede parecer obvio, pero una de las primeras lecciones que aprender de la ecualización es que no todas las frecuencias se encuentran presentes en cada sonido. Seguramente has escuchado los cambios en la guitarra cuando se ajusta la ecualización alta, pero aplicar esos mismos cambios a un bajo o bombo no hace mucha diferencia debido a que ninguno de estos sonidos contiene muchas frecuencias altas que digamos en principio. Lección: solamente se puede incrementar o cortar frecuencias que están contenidas dentro del sonido original. No existen muchos parámetros de ecualización para recordar o aprender. Existe la elección de la frecuencia misma. Entonces existe cuando se aumenta o se corta esa frecuencia y en consolas más elaboradas encontrará un control Q, el cual varía qué tan ancha o angosta será la banda de frecuencias que será afectada por el ecualizador. Hemos visto y escuchado cómo el cortar o incrementar las frecuencias altas, medias y bajas en la MG164 afecta a diferentes sonidos. Mientras que esta ecualización sea buena, se encuentra limitando a la frecuencia particular que los diseñadores han designado como alta, media o baja. No se pueden cambiar en esta mezcladora. Tampoco se pueden cambiar qué tan ancho o angosto será el ajuste tonal. Si necesita un control más preciso de ecualización,
deseará utilizar un equipo externo como este, o un ecualizador gráfico, o un ecualizador paramétrico. Un ecualizador gráfico le permite cortar o incrementar rangos de frecuencia muy angostos. Digamos que su sistema de sonido, combinado con el recinto en el que ejecuta, tiene un timbre indeseable. Un ecualizador gráfico hace sencillo encontrar el área específica de ese timbre. Ajústelo un poco hacia abajo para eliminarlo, haciendo esto sin afectar el sonido de los demás instrumentos y las voces que se encuentran reforzando. ¿Cómo encuentra esta frecuencia molesta? Por raro que parezca, la mejor forma es la de hacer primero que ésta empeore, para confirmar el problema y entonces hacer los ajustes. Incrementar los niveles de frecuencia mientras pueda aislar lo que ocasiona el problema. Entonces, cuando corte esa frecuencia en particular, eliminará el problema. La mayoría de los sistemas digitales de estéreo actuales tienen configuraciones que el fabricante ha decidido que son buenas para tipos específicos de música, configuración de rock, clásico, etc. Para rock, hip hop, probablemente deseará que el sonido en general se sienta con potencia y fuerte. La ecualización puede ayudar a lograr esto añadiendo algunos incrementos a las frecuencias más bajas, y una configuración típica del ecualizador gráfico sería aquella que llamamos smile, sonrisa, por ejemplo, incrementando ambos extremos bajos y altos en una curva gradual y natural. El tipo más sofisticado de equipo de ecualización es el llamado ecualizador paramétrico. Tal como el ecualizador gráfico, usted puede seleccionar diferentes frecuencias para operarlo, pero también puede cambiar el enfoque o la amplitud en la cual una frecuencia es alterada. Este parámetro adicional, de ahí el nombre, es llamado Q y puede ajustarse en angosto, un valor numérico alto, en donde el enfoque es muy específico a cierto rango de frecuencias, o ancho, un número bajo, donde los ajustes también se involucran en un rango ligeramente ancho de frecuencias en cualquiera de los lados. Este es el tipo más preciso de ecualizador, pero su operación es un poco más compleja y necesitará práctica para aprender a utilizar los filtros apropiadamente. Aquí tenemos algunos consejos para ayudarle a evitar algunos de los errores más comunes cuando se utiliza un ecualizador. 1. La ecualización es un arte practicado, no una ciencia. El tiempo y escuchar cuidadosamente pueden hacerlo un experto. Aprenda a escuchar con los ojos. Eso significa, analice el escenario con los ojos mientras escucha cuidadosamente todos los instrumentos y voces que observa. 2. Siga la regla. Aquel que ecualiza al final, ecualiza mejor. Antes de comenzar a girar los controles del ecualizador para arreglar el sonido, asegúrese de verificar que el micrófono o los micrófonos están colocados apropiadamente y que son del tipo correcto para los sonidos que desea amplificar. Frecuentemente esto le ayudará mucho más que a girar todas las perillas existentes. 3. Tenga en mente que los ajustes de ecualización que efectúe necesitan hacerse dentro del contexto de la mezcla general. Esto significa que algunas veces necesitará hacer ajustes para hacer espacio y permitir que todos los instrumentos sean escuchados. Un buen ejemplo es que una guitarra puede requerir ser ecualizada para dejarle espacio al vocalista. Ambos utilizan las mismas frecuencias relativas, así que ajustando la ecualización para adelgazar la guitarra ayudará a las vocales. 4. Antes de efectuar cambios drásticos en la ecualización del sonido general, camine alrededor del recinto para verificar si el problema ocurre en todas partes o solo en donde tiene la mezcladora instalada. Esto no solamente ayudará tanto a escuchar lo que escuchaba el público, sino que también le demostrará a los ejecutantes que usted está dispuesto a hacer un esfuerzo extra para obtener el sonido perfecto. 5. Si durante la ejecución experimenta el molesto timbre mencionado anteriormente, está siendo avisado que ha alcanzado un punto llamado ganancia acústica máxima, lo que significa que ya no puede incrementar el volumen dentro del sistema. Necesita disminuir el nivel de la salida del sistema hasta que el timbre, el cual es obviamente una gran distracción para el público, desaparece, y trabajar posteriormente el problema sin público. La única cosa que distrae peor que el timbre es que usted intente arreglarlo. Es posible que tenga demasiados micrófonos encendidos, inadecuadamente orientados o simplemente los micrófonos equivocados para este trabajo en particular. Verifíquelo antes de la ejecución. Hey, 1, 2, that's great. Si coloca un micrófono frente a un cantante y simplemente lo graba o lo hace pasar a través de un sistema de refuerzo sonoro, eso es lo que llamamos una señal cruda sin procesar. Pero existen muchas cosas que hacen tanto para colorear y procesar esa señal antes de que el público logre escucharlo. Puede deshacerse de ruidos de fondo indeseables. Puede agregar reverberación, puede hacerlo más vigoroso, añadir algo de eco, hacerlo que suene como si hubiera sido generado por un sintetizador. Todas estas cosas las tendemos a amontonar bajo lo que llamamos efectos añadidos. Los efectos son herramientas, algunas veces encontrarán algún rango de estos integrados dentro de una mezcladora.
Algunas veces necesitará comprarlos y conectarlos en un procesador de efectos específico. Los efectos pueden agruparse en dos grandes categorías: efectos controladores de señal y efectos de procesamiento de señal. Y de hecho, el procesamiento de señal puede subdividirse en efectos especiales y efectos espaciales. Los efectos controladores de señal son sencillamente utilizados para manejar el sonido. ¿Por qué el sonido necesita manejarse? Bien, digamos que desea hacer que un sonido tenga un volumen más consistente, minimizar los picos y los medios. Los efectos que exprimen o comprimen el rango dinámico de una señal son llamados compresores. O quizá desea asegurarse y colocar un límite absoluto sobre el nivel de un sonido en función de evitar que se sobrecargue, algo que podría dañar seriamente su equipo. En este caso utilizará un limitador. Tal vez existen varios sonidos u otro audio que rodea el sonido que desea amplificar. No hay problema. Existen equipos que emplean una compuerta electrónica que se abre para dejar que el sonido pase y se cierra en cuanto cae por debajo de cierto nivel en función de evitar el ruido del fondo. Esos son llamados compuerta de ruido. Finalmente, hemos recorrido un amplio rango de equipo de refuerzo sonoro que de hecho tiene nombres que significan algo. Sin un compresor siempre puede hacer lo siguiente. Correcto. El trabajo de un compresor es suavizar las inconsistencias de nivel y podría, si es extremadamente rápido, hacer lo que se llama manejar la ganancia. Alternativamente, cuando se trata de comprimir las voces, solamente puede esperar a que cuente con un cantante verdaderamente profesional y con una gran técnica de micrófono. Un compresor es probablemente mucho más seguro. Los compresores son conectados directamente al canal o a la señal que desea comprimir. La naturaleza del efecto es tal que cada sonido que requiere compresión debería tener su propio compresor o canal de compresión, debido a que los ajustes requieren configurarse para adaptarse a ese sonido en particular. El primer ajuste que debe hacerse es el del umbral, el nivel sobre el cual le gustaría escuchar que su sonido reduce su volumen. En efecto, este es como un ingeniero de sonido bajando el fader cada vez que observa que la señal rebasa cierto punto. De acuerdo, pero ¿qué tanto está trabajando el fader? En un compresor esto es estipulado como el radio. Un radio de 2 a 1 hará que un incremento de 2 decibeles en el sonido solamente se incremente en 1 decibel. Esto sería una compresión muy suave. Esto sería un buen punto de partida para un vocalista. Un radio de 6 a 1 produciría un nivel de supresión considerablemente mayor. Puede utilizar una configuración como esta en un bombo para un sonido más rico. Así que hemos visto el cuándo y el cuánto. ¿Qué tal el qué tan rápido? Dependiendo del modelo, también puede tener control sobre la velocidad con la que la compresión es iniciada, administrada por el control de ataque, y qué tan rápido los niveles sin comprimir serán resumidos, controlado por el control liberar. Un ataque rápido es probablemente lo mejor para las vocales, en donde se desea mantener el sonido tan natural como sea posible. Si comprime un bombo, tal vez desee un ataque más lento para que el frente percusivo del sonido tenga tiempo de escucharse antes de que se active la compresión. Si una señal parece bombear, o se puede escuchar la ganancia siendo ajustada por el compresor, el tiempo de liberación posiblemente es muy corto. Estos son solamente las bases de utilizar un compresor. Existe mucho más que aprender y hay muy buen material en la red o en libros para volverlo un experto. Si configura un radio muy alto en el compresor, digamos 15 a 1 o parecido, está ciertamente colocado en una pared contra la sobrecarga de la señal. Esto se llama limitar. Algunas veces un limitador está integrado dentro de un amplificador o una consola de mezcla. También puede encontrar limitadores dedicados individuales y ciertamente existen en el mercado algunos plugins, limitadores para uso en el estudio, pero lo más común es que se encuentren limitadores para el sonido en vivo en una unidad compresor limitador. Los compresores limitadores generalmente se conectan en un canal individual. Los equipos grandes se encuentran acompañados de un rango de efectos, desde compresión y limitación hasta ecualización, que se aplicarán a la mezcla como un todo. Este tiene una función dual, tanto como una barrera final contra peligrosos picos de nivel que podrían dañar los altavoces, como un equipo de calibración fina para adaptarse a una mezcla requerida para una sala o configuración en particular. Los efectos utilizados para este propósito serán conectados en línea entre la salida de una mezcladora y la entrada de su amplificador.